Let me say, it has been a very great privilege for my wife and myself to share with you in these services. Es para mí un privilegio, ha sido para mí un privilegio y para mi esposa estar aquí en estos servicios con ustedes. The subject this evening is Christ, the head of the church. El tema que vamos a desarrollar esta tarde es Cristo, la cabeza de la iglesia. And my brother will read from the New Testament just now. Y vamos a leer de un pasaje en Mateo, capítulo 16, empezando del versículo 13. Leo de la versión de las Américas. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Now, Christ, the head of the church, requires us to ask the question, what do we mean by the church? Cuando hablamos del tema Cristo, la cabeza de la iglesia, nos lleva a hacernos una pregunta: ¿a qué se refiere este pasaje con la iglesia? We're not just talking about a local church at Ephesus or Philippi or somewhere in Mexico. No solamente estamos aquí hablando de una iglesia local, en Filipo, en Efeso o aquí en México. We're not talking about the Baptists or the Independents or the Presbyterians. No estamos hablando de una denominación tampoco, los bautistas, los presbiterianos o personas independientes. We mean that Christ is the head of the universal church. A lo que se refiere es que Cristo es la cabeza de la iglesia universal. Now, we look at the church in two different ways. Vemos la iglesia de dos maneras diferentes. First of all, there is the visible church of those who are members in a local congregation. La primera manera en la que podemos ver la iglesia es de una manera visible, como los miembros que asisten a una iglesia local. And then secondly, there are real, genuine Christians. Y en segundo lugar, tenemos a cristianos genuinos. Not just simply those who are baptized or members, but who are born again, converted, and truly love Christ. No aquellos cristianos que se congregan, que son bautizados, que son miembros de una iglesia, sino personas que han nacido de nuevo de una manera genuina. And the church of Christ is made up of men and women of all ages and generations. La iglesia de Cristo está compuesta por hombres y mujeres de todas las edades a través de toda la historia. In this sense, we say that the church is invisible. Y en este sentido decimos que la iglesia es invisible. We can't see people who were in the church 100 years ago. No podemos ver a personas que son parte de la iglesia que vivieron hace 100 años. They are now in glory. Ahora están con el Señor. And we can't see the church of the future because they're not yet born. Y no podemos ver tampoco la iglesia futura que vivirá dentro de 100 años porque aún no ha nacido. So let's be clear that Christ is the head of the church of all ages. Cristo es la cabeza de la iglesia de todas las edades, de todos los tiempos. That means he is the head of the church consisting of true believers.
Eso quiere decir que Cristo es la cabeza de la iglesia compuesta por verdaderos creyentes. He loves them eternally, he shed his blood for them, and he will take them to glory. Él los ama eternamente, derramó su sangre por ellos y los llevará a la gloria. And let us never forget that in the Old Testament, most of the people of God were Jewish. No se nos olvide que en el Antiguo Testamento la mayoría del pueblo de Dios eran judíos. There's a terrible spirit has come into many people in the modern world. Hay un terrible espíritu que ha invadido la época de nuestro tiempo. We should love the Jews. No debemos, We should love the Jews. no hemos de amar a los judíos. Let me give you some reasons why. Y déjenme darles unas razones por las cuales eso es incorrecto. First, they were the Old Testament church. En primer lugar, ellos eran la iglesia del Antiguo Testamento. Second, all the books of the Bible were written by the Jews. En segundo lugar, todos los libros de la Biblia fueron escritos por judíos. So the book in your hand was given to us through the Jews. Así que el libro que tú tienes en tus manos, la Biblia, fue dada a nosotros por judíos. And our Lord Jesus Christ, according to his human nature, was a Jew. Y nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, fue judío. I say that because we must remember they were the Old Testament church. Y digo esto porque necesitamos recordar que los judíos eran la iglesia del Antiguo Testamento. Since Pentecost, God has opened the door of faith to all the nations. Después de Pentecostés, el Señor abrió la puerta de la fe y la salvación para todas las naciones. And so today, the church consists of men and women and children from the rising of the sun to the going down of the sun. Así que el día de hoy la iglesia está compuesta por hombres y mujeres desde el que sale el alba hasta que se esconde el alba. God prophesied that this would be true. Y Dios profetizó que esto sería verdad. There are thousands of true Christians in Africa, Hay miles de cristianos verdaderos en África, Asia, en Asia, possibly 100 million Christians in Asia, in China today. probablemente cientos de millones de cristianos en China. And as you know, millions of Christians in the Americas. Y millones de cristianos en las Américas también. So now the question is, if this is the church which is universal, who is the head of the church? Y la pregunta que necesitamos contestar es, si esa es la iglesia universal, ¿quién es la cabeza de esa iglesia? And the Bible is the place to go for the answer. Y la Biblia es el lugar donde tenemos que encontrar la respuesta a esa pregunta. So shortly I shall give you some texts of scripture which show you what the Bible teaches. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que nos van a enseñar qué es lo que enseña la Biblia acerca de este tema. But don't forget that the church is not yet complete. Pero no olviden antes de eso que la iglesia todavía no está completa. In the Old Testament it was the Jews, now it's Gentiles and Jews. En el Antiguo Testamento eran los judíos, ahora en la época del Nuevo Testamento son los judíos y los gentiles. And for all we know, there are millions of people from all around the world, not yet born, who will become Christians. Y lo que sí sabemos es que en el paso de los años se unirán cientos de personas de todas las diferentes naciones a componer la iglesia de Jesucristo. So I must press upon you, dear friends, the greatest privilege on earth is to belong to the true, invisible Church of Christ. Y sí necesito animarlos a esto. El más grande privilegio que existe en esta tierra es ser parte de la verdadera iglesia invisible de Jesucristo. It is the church which God can see, but we can't see. Es la iglesia que Dios puede ver, pero que nosotros no podemos ver. It's the church which all believers will belong to in glory. Es la iglesia a la que todos los creyentes pertenecerán en la eternidad y en la gloria. And so great was Christ's love. He was prepared to go to the cross and be cursed for our sake,
that we might belong to him. Tan grande fue el amor de Dios que lo llevó a entregar a su Hijo unigénito para que muriera como nuestro sustituto, recibiendo nuestra maldición, para que pudiéramos nosotros pertenecerle a Él. Now, the idea began about the year 600 AD. Ahora, la idea comenzó en el año 600 después de Cristo, That the head of the church is the Pope of Rome. que la cabeza de la iglesia era el Papa de Roma. It wasn't the view of the early church. No era la visión de la iglesia primitiva, de los primeros años de la iglesia. But after the year 600 AD, it began to spread more and more. Sino que en el año 600 después de Cristo, esa visión se empezó a esparcir en la iglesia. And in the kindness of God, the idea was shown to be wrong at the Reformation 500 years ago. Y por la gracia de Dios, esa visión de que el Papa era la cabeza de la iglesia demostró ser incorrecta y fue proclamado abiertamente hace 500 años en la Reforma. Now, we need to understand the words that our brother was reading from Matthew 16. Necesitamos entender las palabras que leímos en el pasaje de Mateo 16. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. It's very important to understand what Jesus means with those words. Es bien importante que nosotros entendamos qué era lo que Jesús quería decir con esas palabras. Notice he says, I will build my church. Debemos de notar que Jesús enfatiza que Él construirá su iglesia. He doesn't say to Peter, you will build my church. No le dice a Pedro, tú construirás mi iglesia. And he doesn't say to Peter, you will build your church. Y definitivamente no le dice a Pedro, tú construirás tu iglesia. I will build my church. Yo construiré mi iglesia, dijo Jesús. Now he says to Peter, you are Peter, Y a Pedro sí le dice, tú eres Pedro, and upon this rock I will build my church. y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Now we all know, I'm sure, that the New Testament is written in Greek, Yo me imagino que todos sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, and those who prepare for the ministry must learn some Greek. y aquellos que se están preparando para el ministerio deben de saber algo de griego. Now let me just give a word or two of Greek to make it clear. Déjenme darles unas dos palabras en griego que creo que pueden ayudar en este tema. Jesus says to Peter, you are Petros. Jesús le dice a Pedro, tú eres Petros. That's a masculine name, Petros. Es un nombre masculino, Petros. And on this Petra I will build my church. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Now, the word Petros means a stone. La palabra Petros significa una piedra. And Peter is a stone in the wall of the church, Y Pedro es una piedra en la pared de la iglesia. in which case we regard the church as a building. It's not literally a building, but it's an illustration of a building. Y eso nos ayuda a ver en cierta manera la iglesia como un edificio. No es un edificio, pero en cierta manera se ilustra así. And all true believers are stones in the wall. Y todos los verdaderos creyentes son piedras en la iglesia, en el edificio que es la iglesia. And no doubt, Peter is a highly respected stone in the wall. Y sin duda, el apóstol Pedro es una piedra muy respetada en la iglesia. God gave him great authority in the early church. El Señor le concedió gran autoridad en la iglesia primitiva. But let me make it clear to you, you are a stone, and upon this foundation I will build my church. Lo que Jesús le dijo a Pedro era que él era una piedra, pero sobre este fundamento, sobre esta Petra, yo construiré mi iglesia.
So Peter is Petros, masculine, but the foundation is Petra, which means a great big stone. Pedro es una piedra masculino, un nombre masculino, pero la iglesia es edificada sobre una Petra, una piedra de un tamaño masivo, un fundamento masivo. And this great big stone is really what Peter has just confessed. Y esta piedra masiva es exactamente lo que Pedro acaba de confesar. Jesus said to them, "Who do people say that I am?" Jesús les acaba de preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? And Peter confesses, "You are the Christ." Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo. And that's what Jesus means. It's upon this great doctrine, this great truth, the church is building. Y eso es lo que Jesús le está tratando de enseñar a Pedro. Sobre esta gran confesión, sobre esta gran verdad, yo edificaré mi iglesia. So let us be clear, he is a stone in the wall, an honorable one, but just a stone. Necesitamos dejarlo bien en claro. Pedro es una piedra en la iglesia, una piedra importante, pero solamente una piedra. And yet what the church is built on is the truth that Jesus is the Christ. Y la iglesia está fundada sobre la verdad de que Jesús es el Cristo. Now the word Christ again is a Greek word. La palabra Cristo, de nuevo, es una palabra en griego. And it means somebody who has been anointed. Y significa alguien que está siendo ungido. And God the Father has anointed Christ to be the foundation and the head of the church. Y Dios el Padre ungió a Jesús para ser el fundamento y la cabeza de su iglesia. So what we are to understand is that the Lord Jesus Christ is head of the church. Lo que necesitamos entender es que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. And all Christians and all professing Christians who truly love him and all preachers belong to his church. Y todos los cristianos genuinos que realmente lo profesan, todos los maestros de sana doctrina que predican genuinamente, pertenecen a esta iglesia tomando a Cristo como su cabeza. Now, the church does not have two heads. La iglesia no tiene dos cabezas, It has only one head. nomás tiene una cabeza. And I am saying to you, because Christ is the only head of the church, neither the Pope nor anyone else ought to be thought of as being the head of the church. Y yo les trato de enfatizar esta noche que porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ni el Papa ni ninguna otra persona puede ser esa cabeza. Now, many people would say, how can you prove what you are saying? Mucha gente podría decir, ¿cómo puedes demostrar lo que estás diciendo? Well, first of all, it's very clear that Peter is not the head of the church. Primero que nada es bien claro que Pedro no es la cabeza de la iglesia. Let me prove that. Déjenme demostrárselos. It's because Jesus begins to tell his disciples, soon I must suffer and be put to death. Jesús le empieza a decir a sus discípulos que pronto él va a sufrir y ser muerto. And Peter says, Lord, let that be far from you. No, 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 he says, not at all. Y Pedro le empieza a decir en los versículos que siguen que no te pase eso a ti, que lejos de que te pase eso. You see, Peter didn't understand that soon our Lord was going to have to be crucified to save his people. Pedro no entendía que pronto Jesús tenía que ser crucificado para salvar a su pueblo. And notice what Jesus says to Peter after that. Y noten qué es lo que Jesús le dice a Pedro después de eso. Get behind me, Satan. Eso lo vemos en el versículo 23. Quítate de delante de mí, Satanás. So, obviously, these words in the Bible make it very clear, whatever Peter is, he was serving the devil on that occasion. Es bien claro fue bien claro para los discípulos en este incidente que la forma en la que Pedro estaba actuando era que estaba siendo un instrumento del diablo y que no era el fundamento de la iglesia. The most glorious thing in the Bible is Christ died for us as sinners. La verdad más gloriosa de la Biblia es que
Cristo murió por nosotros los pecadores. And anyone who puts anything in the place of Christ crucified is doing the devil's work. Y cualquiera que se opone a la cruz de Cristo o trata de tomar ese lugar es un instrumento de Satanás. So it's not an accident that it's written here, "Get behind me, Satan." Así que no es un accidente que esté escrito aquí, quítate de delante de mí, Satanás. You do not savor the things of God, but the things of men. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Now, how do we interpret the Bible? That's the question we face now. Ahora, ¿cómo interpretamos la Biblia? Esa es la cuestión que tratamos de resolver. And the answer is, we interpret the Bible by the Bible. Y la respuesta es que interpretamos la Biblia con la Biblia. If there's something in the Bible we don't understand, where do we go? Si hay algo en la Biblia que no entendemos, ¿hacia dónde vamos? Well, we don't go to the library to an encyclopedia. No vamos a la librería a comprar una enciclopedia. We don't go to learned men at universities. No vamos a universidades muy prestigiadas. The interpreter of the Bible is the Bible. El intérprete principal de la Biblia es la Biblia misma. That's what A.W. Pink said shortly before he died. Eso fue lo que A.W. Pink dijo poco antes de morir. The Bible is its own interpreter. La Biblia es su propio intérprete. So if you don't understand something in the Bible, the thing to do is study the whole Bible and look for ideas that throw light upon what you don't understand. Si hay una parte de la Escritura que no entiendes, lo que tú necesitas hacer es ir a otras partes de la Escritura para que le avienten luz a lo que estás tratando de entender. So now I'm going to give you some texts of the Bible which tell you who is the head of the church. Ahora vamos a revisar algunos versículos de la palabra que nos aclaran quién es la cabeza de la iglesia. Ephesians 5:23. Efesios 5:23. Let me quote it to you. Christ is the head of the church. Déjenme se los leo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Colossians 1:18. Colosenses 1:18. Christ is the head of the body, the church. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, hablando de Jesús. Philippians 2:9-11. Filipenses 2 del 9 al 11. God has highly exalted Christ and given him a name which is above every name. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. That at the name of Jesus every knee should bow, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, to the glory of God the Father. para gloria de Dios Padre. Notice then, the headship of Christ is statedly given to us in texts of the New Testament. Dense cuenta cómo el señorío de Cristo sobre esa iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia, está claramente enfatizado en diferentes partes del Nuevo Testamento. And this is illustrated in what we read of in Revelation chapters 2 and 3. Y esto está ilustrado en Apocalipsis 2 y 3. Do you remember there are 7 churches in Asia? Yo me imagino que ustedes recuerdan que hay 7 iglesias en Asia. And the Lord Jesus Christ talks to each one of these churches. Y el Señor Jesucristo le habla a cada una de estas iglesias. I know your works. You used to be alive, but now you're becoming dead. Yo conozco tus obras. Tú estabas viva, pero ahora estás muerta. And that's the kind of thing he says to each of these different churches. Y ese es el tipo de cosas que le dice a cada una de estas iglesias. And he says that because in glory he is looking at all the churches in the world. Y les dice eso porque en la gloria Él está viendo a su iglesia en las diferentes partes del mundo. He's looking at our life, our preaching, our behavior, our conduct, our discipline.
Él está viendo nuestra vida, las enseñanzas que damos, cómo nos conducimos, cómo estamos viviendo. And nobody else is able to do that but Christ alone, who is omniscient. He knows all things. Y nadie puede hacer eso más que Cristo, que es omnisciente y que conoce todas las cosas. And when he speaks to these churches, he does so with the authority Y cuando le habla a estas iglesias, lo hace vestido de autoridad, which belongs alone to the eternal Son of God, Jesus Christ. la autoridad que solo le pertenece al eterno Hijo de Dios, Jesucristo. And if any human being attempts to make himself head of the church, he is really fighting against Christ. Y si un ser humano intenta ser la cabeza de la iglesia, está tratando de pelear contra Jesús, quien es su cabeza. And we, as professing Christians, must never acknowledge anyone as head of the church, but only the one described here in Scripture. Y nosotros como cristianos profesantes nunca debemos de reconocer a una cabeza, a una persona como la cabeza de la iglesia, excepto a Jesucristo, porque está claramente establecido en la palabra. Now, Christ is a perfect head of the church because he is both God and man. Jesús es la cabeza perfecta de la iglesia porque Él es Dios y hombre. And he has two natures. He is both God and man. Él tiene dos naturalezas, es al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. And he needs these two natures in order to do what needs to be done to save us. Y Él necesita estas dos naturalezas para hacer lo que se tiene que hacer para salvarnos. When our Lord was on the cross, his divine nature supported and sustained his human nature under the damnation and the curse which he underwent for us. Cuando Jesús estaba en la cruz, su naturaleza divina sostuvo su naturaleza humana mientras estaba soportando la ira de Dios, el castigo por nuestros pecados. And when our Lord died for us upon the cross, his death was made of infinite value because it was the death of a man who is also God. Y cuando Jesús murió en la cruz, su muerte fue de un valor infinito, invaluable, porque cuando Él murió estaba muriendo un hombre que al mismo tiempo es Dios. Now, Christ, as the head of the church, knows completely all those who are going to be saved. Cristo, como cabeza de la iglesia, Él conoce de una manera perfecta quiénes son aquellos que habrán de ser salvos. And he says this in his famous prayer in Matthew chapter 17. Y Él dice esto en su famosa oración en Mateo 17. He says to his Father, "Of those whom you have given me, I have lost none." De aquellos que tú me diste, Jesús le dice al Padre, yo no he perdido ninguno de ellos. And his prayer in that chapter is that all whom the Father has given him may come to glory. Y su oración es que aquellos que el Padre le dio, los lleve Él a la gloria. That in heaven they may experience the love of the Father and the love of the Son. Para que en el cielo puedan experimentar el amor del Padre y el amor del Hijo. Now it's only because he is both God and man that he can do that. Y es únicamente porque Él es Dios y hombre que Él puede hacer eso. And as the God-man, he has the power to give the Holy Spirit to all those who are God's elect. Y como el Dios hombre, Él tiene la autoridad y la capacidad de dar el Espíritu Santo para los escogidos de Dios. How do we who believe in Christ get the ability to believe? Nosotros que hemos creído en Jesucristo, ¿cómo obtuvimos la habilidad de creer? We get it in this way, that when Christ intends to save a person, Christ gives to that person his Holy Spirit. La obtenemos de esta manera. Cuando Cristo decide salvarnos, Él nos envía de su Espíritu que nos habilita para creer. That's what our brother was saying in Acts chapter 8, the Ethiopian eunuch. Eso es lo que nuestro hermano estaba diciendo en Hechos capítulo 8 del etíope eunuco. Reading Isaiah 53. Él estaba leyendo Isaías 53.
but didn't know what it was all about. pero no entendía de qué se trataba ese pasaje. So he asked the believer to tell him, who is this? Así es que le dice a Felipe, dime de qué se trata esto. And he was told, it's Jesus, the Son of God. Es Jesús, el Hijo de Dios, de quien se trata esto. And how did he come to believe himself? ¿Y cómo es que el eunuco creyó? It's because the head of the church, Jesus, gave to him at that hour the Holy Spirit to open his eyes. Es porque Jesús, la cabeza de la iglesia, en ese momento le dio el Espíritu Santo al eunuco para que sus ojos fueran abiertos y creyera en Jesucristo. And you and I, as believers, we can only thank Christ that he gave us his Spirit. If he hadn't done so, we would never have understood the gospel. Y nosotros como creyentes podemos darle gracias a Jesús porque nos dio de su Espíritu, porque si no lo hubiera hecho, nunca hubiéramos entendido el Evangelio. Until we are born again, we don't believe the Bible. Hasta que nacemos de nuevo, no creemos la Biblia. We think it's just full of silly nonsense. Pensamos, si no hemos nacido de nuevo, veíamos la Biblia pensando que son puras tonterías. But when Christ gives us his Holy Spirit, we say, oh, I understand it now. Pero cuando Cristo nos da de su Espíritu, nuestros ojos son abiertos y empezamos a entender lo que está aquí escrito. And as soon as we understand it, we fall on our knees and say, Lord, have mercy upon my soul. Y cuando entendemos lo que está escrito, doblamos nuestras rodillas y clamamos a Dios para que tenga misericordia de nosotros. Now, Christ needed to be a man in order to die for us. Jesús necesitaba ser un hombre para poder morir por nosotros. And he needed to be God in order to give infinite value to his death. Y necesitaba ser Dios para darle un valor invaluable a su muerte. And there's a very beautiful teaching which the Puritans used to give. Y esa es una hermosa enseñanza que los puritanos enseñaban continuamente. Christ was tempted in all ways that we are tempted. Cristo fue tentado de todas las maneras como nosotros somos tentados. And if you as a Christian go through any trouble of any kind, he at God's right hand feels sympathy for you. Y tú puedes estar seguro que en cualquier circunstancia que atravieses, por dolorosa que sea, Jesús en los cielos siente simpatía contigo. He was tempted in all points like as we are. Porque Él es tentado de todas las maneras como tú y yo lo somos. Let me use a little simple illustration. Déjenme utilizar una simple ilustración. A mother and a little child. Una mamá y un hijito pequeño. The little child falls over and hurts himself or herself. El niñito se cae y se lastima. Starts to cry. El niño empieza a llorar. Starts to ask, where's my mommy? Empieza a pedir por su mamá. And the mother comes and takes the child and comforts it in his love, her love. Y la mamá llega, lo abraza y lo consuela. Now, when you as a Christian go through any kind of trouble, he feels it. Because he is God as well as man, he feels all your troubles. Cuando tú estás pasando por la situación que sea y tropiezas, Él siente lo que tú estás sintiendo, porque Él es el Dios hombre. And when the martyrs were burnt to death, as they were at the Reformation, they looked to Christ to give them strength. We will light such a candle as will never be put out. Cuando los mártires de la Reforma fueron quemados hasta la muerte, ellos volteaban a ver a Jesús para que los fortaleciera. Y por eso afirmaron que por medio de su cuerpo se estaba encendiendo una luz que nunca sería apagada. Now, Christ, as the head of the church, has three famous offices. Cristo, como cabeza de la iglesia, tiene tres oficios principales. He is prophet, priest, and king. Él es profeta, sacerdote y rey. And I want to explain briefly what these three mean. Y quiero explicar brevemente qué significan cada una de estas. As prophet, Christ teaches his people. Como profeta, Jesús le enseña a su pueblo. And he teaches in two different ways. Le enseña de dos maneras diferentes. First of all, he gives us the Bible to read. Primero que nada, nos da la Biblia para que podamos leerla. And then secondly,
He gives us understanding, which doesn't come from us, but from His Spirit. Y aunado a eso nos da un entendimiento que no proviene de nosotros, sino del Espíritu Santo. So when we read the Bible every day, we should always begin by saying, "O Lord, give me understanding. O Lord, be my teacher." Así que cuando tú y yo leemos la Biblia regularmente, debemos de leerla diciéndole, pidiéndole al Señor, Señor, dame entendimiento, que tu Espíritu Santo me ilumine. When Adam sinned against God, he was later converted, and God gave him Christ as his prophet. Cuando Adán pecó, fue condenado por su pecado, pero después le fue dada una palabra profética. And you remember in Genesis chapter 3 what Jesus said to him? Y si recuerdas en el capítulo 3 de Génesis, ¿qué es lo que Jesús le dijo a Adán? He said, speaking really to the devil, someone one day will come who will bruise your head. You will bruise his heel, but he will bruise your head. La palabra profética era, dirigiéndose al diablo, que llegaría un día cuando parte de la simiente de Adán vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. La serpiente lo mordería en el talón, pero él aplastaría su cabeza. That was Christ as the head of the church explaining to Adam and everybody else that came after how he would build his church in this world. Cristo en ese momento le estaba explicando a Adán cómo él, como la cabeza de la iglesia, construiría su iglesia y salvaría a su pueblo. And Christ builds his church as the prophet by giving us the knowledge of how the universe began. Cristo edifica su iglesia dándonos el entendimiento de cómo surgió el universo. In 6 days, God made everything out of nothing. En 6 días Dios hizo el mundo de la nada. And we as Christians know that is true. Y nosotros como cristianos sabemos que eso es verdad. And Christ teaches us that history is something under God's control. Y Jesús nos enseña que la historia está bajo el control de Dios. What happens from day to day is not controlled by the newspapers or by the financial companies. Lo que sucede en el día a día no está controlado por los periódicos o por las grandes compañías. Secretly, Christ is teaching his elect all over the world. De una manera secreta que tú y yo no podemos percibir necesariamente, Cristo está enseñándole a su iglesia en todo el mundo quién es Él. He's teaching a man, let us say, from Mexico and a woman, let us say, from China. Le está enseñando a un hombre en México a venir a Él. Le está enseñando a una mujer de China a venir a Él. He's giving what we call spiritual illumination. Les está dando lo que nosotros llamamos comúnmente iluminación espiritual. You can all see what I've got in my hands. Tú ves lo que tiene Él en sus pair manos. of glasses. Son unos lentes. Christ gives a pair of glasses to all his elect, so they see what he means in the Bible. Jesús es como unos lentes para sus escogidos. A través de ellos ven lo que Dios les quiere hablar por medio de la palabra. Our brother referred to that in his sermon this evening when he said that Paul on the way to Damascus saw Christ, and Christ said, "It is hard for you to kick against the pricks." El hermano Salvador nos decía eso en el sermón anterior, de cómo Pablo estaba corriendo en camino a Damasco y el Señor se le apareció y le mostró quién era él y cuál era la misión que tenía para él. Now, beloved friends, if you feel God has never opened your understanding to the Bible, pray to him to do so. Y si alguno de ustedes, mis amados amigos, sienten que Dios nunca ha abierto su entendimiento a las verdades de la palabra, pídanle que lo haga. I once knew a man who didn't understand what it meant to be born again. Y una vez conocí a un hombre que no entendía qué significaba nacer de nuevo. So one day in his office in Scotland, he stood up and said, "Oh Lord, what does it mean to be born again?" Y un día en su oficina, allá en Escocia, estaba ahí, levantó sus brazos y empezó a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entender qué significa nacer de nuevo. There and then,
God gave him a pair of spiritual glasses. Y en ese momento Dios le dio un par de lentes espirituales. Oh, he said, I see it now. Christ has died for us and we need to be born of the Spirit. Y él entendió en ese momento que Cristo, porque murió por nosotros nos debemos de nacer en el Espíritu. So that's the first of these three offices. Christ is the prophet. Ese es el primero de estos tres oficios. Jesús es el profeta. And remember what he says right at the end of Revelation chapter 22. Y recuerden lo que dice al final de Apocalipsis 22. And if there are any learned professors here listening, I hope they're listening carefully. Y si hay algún profesor de la Biblia aquí que enseñe la palabra, espero esté escuchando correctamente. Christ says there, if anyone adds anything to this book, I will add the curses of this book to him. Jesús dijo que si alguna persona le añadía algo a este libro, Jesús añadiría a su vida las maldiciones de este libro. And if anyone takes away from this book, I will take his name out of the book of life. Y que si alguno le quitaba algo a las enseñanzas de este libro, Jesús mismo quitaría su nombre del libro de la vida. That's what's gone wrong in Europe. We've got to get back to the Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible. Eso es lo que está pasando en Europa, que nos lleva a los pastores a estar enfatizando que necesitamos volver a la Biblia y solamente a la Biblia como nuestra autoridad. And those of you who go to university, don't let anyone weaken your confidence in this inspired book. Y aquellos de ustedes que han ido a la universidad, no dejen que nadie los haga que su confianza en este libro mengue. This book is given as a gift from Christ as the great teacher of his people. Este libro nos fue dado por Cristo mismo, como el gran maestro de su pueblo. Now, the second office Christ has is that of priest. El segundo oficio que Cristo tiene es uno de sacerdote. And I need not spend long on this because you know what I'm talking about. Y no voy a tomarme mucho tiempo en este porque ya sabes de lo que estoy hablando. He is the one who died for his people. Él es aquel que murió por su pueblo. In the Old Testament, they sprinkled the blood of animals, but that was simply to educate the Jews to realize what Christ would do. En el Antiguo Testamento los sacerdotes derramaban la sangre de corderos para apagar la ira de Dios para su pueblo, pero lo hacían únicamente para educarlos a entender lo que Jesús vendría a hacer en el futuro. Now, of course, we respect what is called baptism. Y claro que respetamos lo que es el bautismo. Some people baptize by sprinkling and some by dipping in water. Algunos son bautizados por salpicarles agua y otros son bautizados por inmersión. But I hope we all realize the water of itself cannot make anyone's life clean. Pero yo creo que ustedes saben que el agua misma no puede hacer a nadie salvo. The only thing that can clean the human heart is the shed blood of Christ. Lo único que puede limpiar la conciencia de un ser humano es la sangre de Cristo, Which he shed as our great high priest over the house of God. Jesús es el gran sacerdote de la casa de Dios. And as we heard this evening, the moment you believe in Christ, you are cleansed at once. Y como oímos esta tarde, en el momento en que tú crees en Jesucristo, tú eres limpio completamente. So let nobody imagine that baptism can make me ready for heaven. It can't. Así que nadie te haga pensar que el bautismo es lo que te salva. And kneeling in front of the Virgin Mary can't do it either. El estar cerca de la Virgen María no te va a salvar tampoco. Or confessing to some human priest can't do it either. O el confesarte con algún sacerdote humano tampoco te salvará. There's only one great priest. Solo hay un gran sacerdote. And he doesn't walk about in this world as you and I do. He is the Lord of glory. Y Él no está en este mundo como tú y yo estamos. Él es el Señor de señores. Remember what happened to the great writer John in the book of Revelation. Acuérdate lo que le pasó al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. He saw this vision of Christ. Él vio esta visión de Cristo.
Now, he was a great friend of Christ, and he leaned his head on Jesus' breast very often. Él era un amigo de Jesús, inclusive inclinó su cabeza en Jesús frecuentemente. But when John saw the vision of Christ, he said, I fell at his feet as dead. Pero cuando vio esta gran visión de Cristo, cayó a sus pies como muerto. That's because of the majesty, the glory, the excellence, the godhood of Jesus. Eso es por la majestad y la gloria que hay en la persona exaltada de Jesucristo. Let him be the only priest you have dealings with. Que ese sea el único sacerdote con el que tú te relacionas. I don't like to say nasty things, but if you were to be living in Scotland before the Reformation, I'm afraid the priest's behavior was scandalous. No me gusta decir este tipo de cosas, pero los tengo que decir. Si tú vivieras en Escocia antes de la Reforma, el comportamiento de los sacerdotes era escandaloso. And in the 20th century in Southern Ireland, the priest's conduct was scandalous. Y en el siglo XX, en el norte de Irlanda, la conducta de los sacerdotes era escandalosa también. I just want to add a little bit more because this is important. Nomás quiero agregar esto porque es muy importante. The Bible says we must never forbid anyone to get married. La Biblia dice que no debemos de prohibirle a nadie el casarse. It is a sin to forbid a person to get married. Es un pecado prohibirle a una persona que se case. That's why God has made us male and female. Es por eso que Dios nos hizo hombre y mujer. We have the instincts which tell us, I need a wife or I need a husband. Tenemos un instinto que nos dice necesito una esposa o un esposo. Now, if anyone brings in some law to say, oh, you must be without a wife, you must be a priest without a wife. Si alguien viene a tu vida y te dice, tú no debes de casarte, tú vas a ser un sacerdote y no debes de tener una esposa. And if you do that, you will get great blessing from God because you're becoming more holy. Y si tú haces eso, vas a adquirir un grado de santidad mayor porque estás tomando una postura de celibato. Now, beloved friends, I hope we all know the Bible nowhere tells a man he must not marry. Yo espero que tú sepas que la Biblia en ningún lugar le dice a un hombre que no debe de casarse. Nor does it say to a woman, you must not marry but become someone who is in a female place of devotion. Y tampoco le dice a una mujer, tú no debes de casarte y necesitas ser parte de un convento como una monja. How can we say these things when they're so well popularly known in the world? ¿Y por qué podemos decir estas cosas cuando son mundialmente aceptadas? How can you be sure that what I'm saying is correct? ¿Cómo puedes tú estar seguro que lo que yo estoy diciendo es verdad? It's because the Bible tells us it is sinful to forbid anyone to get married if they wish to get married. Es porque la Biblia nos dice que es pecaminoso prohibirle a alguien que se case por convicción de ellos. And you don't need to be a genius to know that if you forbid a person to get married, you are creating a tremendous temptation for them. If they need marriage and they can't have it, you're placing them under a terrible temptation. Y no necesitas ser un genio para darte cuenta que si tú le prohíbes a alguien el casarse, estás poniendo a esa persona en una tentación tremenda. So Christ then is our prophet, Christ is our priest, and finally, before I close, Christ is our king. Cristo es nuestro profeta, Cristo es nuestro sacerdote, y para cerrar necesitamos ver a Cristo como nuestro rey. Now, this is very important. It means that no one is the head of the church, but only Christ. Esto es bien importante porque necesitamos entender que nadie es la cabeza de la iglesia sino Cristo. One of the great evils which the church has suffered is that secular powers have tried to control the church. Uno de los más grandes males que la iglesia ha sufrido es cuando poderes seculares han tratado de obtener el poder de la iglesia. It happened, of course, in the Roman Empire all those centuries ago. Eso pasó en el Imperio Romano hace cientos de siglos. And if Christians met on their own and wouldn't acknowledge the Caesar or the emperor to be the head of the church,
then he'll be taken off to the lions. Christians to the lions. Y si los cristianos no reconocían al César como la cabeza de la iglesia, eran enviados a los leones. And we had that in Britain in the 16th century. Eso pasó también en Inglaterra en el siglo XVI And again in the 17th century. y otra vez en el siglo XVII. We had some kings who said, the church is under my control. I must do as I tell it. Habían unos reyes que decían, la iglesia está bajo mi control. Ustedes deben de hacer lo que yo digo. And in Scotland at that time, 18,000 people were put to death because they would not make the king the head of the church. Y en Escocia también sucedió eso, y 18,000 personas fueron asesinadas porque no reconocieron al rey como la cabeza de la iglesia. And I don't need to name the names of countries, but there are countries in the world today, and their governments are trying to squash down the church. Y podríamos mencionar muchos nombres de países en los que actualmente el gobierno está tratando de oprimir la iglesia, adoptando una postura de cabeza sobre ella. But my beloved friends, let it be always clear to us, He alone is the head of the church and the king of the church. Pero que nos quede claro, mis amados, que Jesús es el único que es la cabeza de su iglesia y el rey de su iglesia. And sooner or later, every government that fights against Christ will suffer for it. Y tarde o temprano, todo gobierno, todo poder humano que se oponga a Jesucristo sufrirá por ello. Maybe, as I close, I could mention Julian the Apostate. Para cerrar, quiero mencionar el caso de un hombre que se llamaba Julián. He was a Roman emperor and he did not like Christianity. Él era un emperador romano y no le gustaba el cristianismo. He tried to crush it under his feet. Trató de aplastarlo bajo sus pies. He spoke against it, he wrote against it, he condemned it. Habló en contra de ello, de la iglesia, escribió en contra del cristianismo. But as a young man, he led his Roman army against an eastern country to fight it in war. Pero como un emperador joven, él dejó que sus ejércitos fueran al este a pelear contra unas fuerzas armadas. And what happens was this: someone shot an arrow and it hit him in the chest. Y lo que sucedió es que una persona envió una flecha que lo atravesó en el pecho. And as he was dying, and he did die from that, as he was dying, he said, "You have conquered, O Galilean." Y cuando se estaba muriendo, Julián dijo esto: tú has conquistado, oh Galileo. And that's what all Christ's enemies will find in the end. Y eso es lo que todos los enemigos de Cristo encontrarán al final de sus días. So, my dearly beloved friends, oh, let it be your desire to honor only Christ as the head of the church, to read and study this book above all other things, and to preach and live out the truth. Así que, mis amados hermanos, que sea su deleite y su convicción reconocer únicamente a Jesús como la cabeza de la iglesia y aferrarse a las verdades de este libro como la única verdad escrita que Él nos ha dado. And if you trust in Him, believe in Him, and serve Him, the day will come when He will welcome you to glory. Y si tú confías en Él, si tú crees en Él, llegará el día en que serás recibido en gloria. Because He alone is the head of the church. Porque Él y solo Él es la cabeza de la iglesia. Blessed be His name. Bendito sea su nombre. Thank you. Muchas gracias.